Yo leí la conferencia de Davidson. Ok, ok. La conferencia de David era la que seguía, ¿no? Las lecturas que seguían de la primera unidad acerca del mito de lo subjetivo. Sí, ¿Te sí, refieres a esa? sí, creo que me confundí. Ok, sí, sí, Disculpe. porque no, no te preocupes, no te preocupes, no te preocupes. Recordarás, o sea, no está de más, ¿eh? No está de más. O sea, Davidson, pues es discípulo del propio Quine, ¿no? Pero, ¿qué te quiero decir? Recuerdas que ya habíamos dicho que dejábamos un poco a Sellars y con eso terminábamos esa unidad y ahora nos íbamos a concentrar, digamos, para estos 2 meses que nos quedan, pues en la segunda unidad, que digamos, eh, esta perspectiva que hemos llamado naturalista, o que se llama así, ¿no? Epistemología naturalista, o se ha venido a llamar así, y particularmente en la figura de Quine, en estos dos artículos, Dos dogmas y la naturalización de la epistemología, digamos, se pondrá en marcha y, digamos, junto con Davidson, formarán una escuela muy importante en la filosofía norteamericana, pero no solo en ella, sino, podríamos decir, ya lo decía yo hace ratito, ¿no? Incluso también en la epistemología más tradicional, ¿no? O en la epistemología contemporánea, este asunto acerca del naturalismo es un punto muy interesante, ¿no? Contra esa visión naturalista va a estar justamente la perspectiva selarciana, particularmente la perspectiva kantiana de tipo John McDowell, que digamos, ¿no? Entonces, respecto a ciertas nociones que nosotros ya hemos tenido, ¿no? De la mente, que de pronto se exploran en ese naturalismo. Porque hacia allá iba, ¿no? Por ejemplo, ese texto de Davidson y algunos otros más, ¿no? Apelarán un poco a la idea de que en realidad, ¿no? Nosotros no podríamos hablar de que mente y mundo, ¿no? Sean en realidad dos cosas diferentes, dos clases de sustancias, ¿no? Al menos como nos lo ha planteado el cartesianismo, un poco, ¿no? O esta filosofía de la conciencia, vamos a llamarlo así, en el que la conciencia parece que tiene ciertas propiedades internas a ella que no se podrían explicar en términos puramente físicos, ¿no? Entonces, de pronto la conciencia, piensa un poco la perspectiva positivista, ¿no? Más dura, el fisicalismo, es decir, esta idea, pues muy positivista, en la que pero por positivista no estoy descalificando, sino porque me refiero al positivismo lógico, ¿no? A la filosofía, por ejemplo, de un Carnap, en el que los sense data, estos datos de la conciencia, pueden ser traducidos, en el fondo, a datos, perdón, a enunciados, digámoslo así, que describen hechos físicos. Hay una cierta clase de hechos, ¿no? Que suceden en nuestros cerebros o en no sé qué parte, pues eso lo tendrá que descubrir la ciencia, ¿no? O sea, esa descripción física, ¿no? Que por ejemplo pueda ser reductible el concepto veo rojo a, o que sea equivalente a un enunciado del tipo se activan las fibras neuronales y cerebrales o los conos y los bastones, que son estas células, se configuran, ¿no? O se prenden a tal cosa, ¿no? Entonces, eso es equivalente a ver rojo, ¿no? Esa sería como una idea fisicalista de la mente, ¿no? En el que la mente, estas propiedades de la conciencia y procesos físicos, en última instancia, serían iguales o idénticos. Esa perspectiva no tan dura que va a tener Quine, es decir, no tan positivista en la que se hagan estas ideas de identidad, sin embargo, sí la va a conservar, ¿no? A pesar de que Quine va a ser un poco más sofisticado, ¿no? En ese sentido, podríamos decir que de cierta manera,
Quine es el continuador de esas dos grandes tradiciones. Por una parte, la tradición austriaca, alemana, bueno, austriaca, porque el Círculo de Viena, pero también alemana porque estaba el Círculo de Berlín, estaba el Círculo de Praga, ¿no? También otra ciudad ahí importante de ese imperio austrohúngaro, en el que también estaban ahí estos positivistas, ¿no? La asociación de SMAC, etcétera. Esa tradición, pero al mismo tiempo de la tradición del análisis de Russell, ¿no? Porque uno de los primeros trabajos de Quine, uno de los primeros textos que Quine, digamos, propone, ¿no? Ya en los que publica, es un libro que se llama Los Nuevos Fundamentos de la Matemática. En 1936 los presenta como una disertación doctoral y se publican por primera vez en 1937, ¿no? Pero aquí, digamos, la idea que tenía, por eso digo que es un poco ese heredero de esa tradición, es el propósito de esta obra, digamos, vamos a llamarlo de juventud, ¿no? A pesar de que, bueno, pues estamos hablando de una tesis de doctorado, de filosofía, ¿no? Digamos que en ese momento es un primer trabajo, aunque a nosotros nos parezca, bueno, yo apenas soy maestro, ¿no? A ver, usted haga un proyecto de doctorado y presente un pensamiento nuevo y todo. Bueno, pero, digamos, el proyecto era... No nos quiero arruinar la noche ni la tarde, que nos caiga mal lo que comimos, ¿no? Pero el proyecto que tiene en esta tesis es un poco seguir la formulación de un lenguaje con el cual se pueda traducir toda la lógica, ¿no? A un solo lenguaje. Todo lo que, incluyendo obviamente las matemáticas, ¿no? Es como una especie de formulación de teoría axiomática de conjuntos, lo que él va a proponer. Madre. Junto con Bertrand Russell, ¿no? Y todo, o sea, digamos, en esa línea, ¿no? Porque está en la línea de los principios de la matemática, ¿no? Bueno, ¿cómo se llamaba su obra? No los principios. Principia Matemática, ¿no? La obra de Bertrand Russell. Entonces, en ese sentido, fíjate, ¿no? Su tesis doctoral en el 36, pues obviamente está influida por esta filosofía de las matemáticas, la lógica matemática, ¿no? Y en ese sentido podríamos decir que es un heredero, ¿no? De esa tradición, digamos, de Bertrand Russell, ¿no? Y por otro lado, también de ese, digámoslo así, aprecio por el saber científico, ¿no? Aunque el propio Quine, a diferencia del positivismo clásico, justamente eso nos lo va a mostrar ahora los dos dogmas del empirismo, a pesar de que se forma con ellos, al mismo tiempo va a ser la crítica, el último de los críticos, ¿no? Del positivismo lógico, a pesar de que él proviene de ahí, porque para él, digamos, la ciencia va a tener un papel sumamente relevante en nuestro conocimiento, ¿no? Para él, la ciencia es el conocimiento efectivo de los hechos, ¿no? Es una idea, yo digo, pues, muy de la modernidad, que me parece que es adecuada a conservar, ¿no? Digo, al menos a mí. Sin embargo, no significa que todo el conocimiento para Quine sea nada más la ciencia, ¿no? Incluso la ciencia, aunque ocupe un lugar central en nuestro sistema de creencias, pues en algún momento podría llegar a alguna experiencia, él le llama así, recalcitrante, en algún momento en el que, por ejemplo, la fuerte convicción que nosotros tenemos de que 2 más 2 es igual a 4, sea falso, lo haga falso a ese enunciado. Y entonces, pues toda la matemática y toda la lógica, pues se pueden venir abajo, ¿no? Porque la prioridad aquí la tienen, digamos, las experiencias, ¿no?
Entonces, es un epistemólogo realmente muy, muy complejo, es una filosofía muy dura la de Quine, es obviamente pues un clásico, ¿no? Norteamericano. Yo creo que es el filósofo norteamericano más influyente digamos, en términos muy generales, ¿no? En términos muy universales del siglo XX, ¿no? Digamos, y por eso también quise replantear esto, de decir, bueno, ¿por qué Brandon? Pues porque Robert Brandon, pues nada más lo conocemos, digo, no es que no sea muy, muy famoso, ¿no? Pero este es más clásico, ¿no? Este filósofo, seas tú analítico, tú no seas analítico, lo que sea, Quine es un filósofo de primera línea, ¿no? Algunas cosas curiosas como de su vida, ¿no? Bueno, él es norteamericano, él nace en la ciudad de Akron, en Ohio, en 1908 y muere en Massachusetts, en Cambridge, Massachusetts. Ya ves que hay dos Cambridge, ¿no? Igual que hay dos Oxford. El Cambridge norteamericano, que está en Massachusetts, en la ciudad de Massachusetts, allá en el estado de Boston, me parece. ¿Sí es Boston? Bueno, la ciudad de Boston, ¿no? El estado es Massachusetts, pero es la ciudad de Boston, ¿no? Okay. Digamos, el pueblo, o como le podríamos decir, el municipio, es Cambridge, el municipio en el que está Harvard. La Universidad de Harvard se llama así, porque incluso Quine pues, fue profesor en esa universidad, ¿no? En la Universidad de Harvard, durante mucho tiempo. Fíjate, la Universidad de Harvard, eso lo sé por un cuate, que un amigo ahí, conocido, ¿no? Que sí me contó que fue y todo, y pues, muy padre, ¿no? Es todo un barrio, haz de cuenta como Citerán, yo me imagino, que es más o menos donde está la UNACH. La universidad, en lugar de llamarse Universidad Autónoma de Chiapas, se llama la Universidad de Terán, ¿no? Porque pues es la colonia, el barrio, el pueblito, nuestra comunidad donde está la... Y así, ¿no? Por eso se llama Harvard, porque el barrio se llama Harvard. Es como la UNAM, ¿no? O, bueno, no, que no se llame UNAM, sino que se llame la Universidad de Coyoacán, que es ahí donde tienen, ¿no? Su escuela y todo. Porque pues es el barrio, ¿no? En fin. Entonces, así están esos barrios. Está Cambridge, en Massachusetts, que es como el pueblo, el municipio más bien, y el barrio es Harvard. Ahí dio clases durante mucho tiempo, se formó ahí mismo, y digamos que eh, ah, además, digamos, de estas contribuciones, ¿no? En términos de lógica matemática, también hay algunas otras contribuciones que se pueden hacer, ¿no? En eh, o que el propio Quine trató de hacer, sobre todo obviamente, ¿no? Lo que él va a llamar teoría de la referencia. Nosotros, digamos, podríamos llamar filosofía del lenguaje, ¿no? O lógica. Y por otro lado también lo que él llama teoría de la significación. Estas dos cosas, obviamente ya ahora lo sabemos, ¿no? Se hallan incluidas bajo el nombre de semántica. O sea, pero digamos, es importante esta distinción que hace el propio Quine respecto a Frege, ¿no? Sí. En la teoría de la referencia y la teoría de la significación. O sea, no hay que confundirnos, ¿no? Porque si no, esta distinción que Frege ya establece, ¿no? Entre el significado de una expresión y aquello a lo que se refiere, si nosotros no tenemos esa distinción clara, entonces, digámoslo así, no, nos podríamos meter en problemas, ¿no? Esa es como una también de sus contribuciones, o sea, señalar que existe por un lado una teoría de la referencia y que puede ser posible una teoría de la referencia y por otro lado la teoría acerca del significado. Claro, con Frege estaban unidas, ¿no?
significados y referencias. Bueno, Russell, ahí ya lo habíamos visto, hizo como una especie de separación, ¿no? Entre el significado del nombre propio y aquello hacia lo que se refiere, o lo que nombra, ¿no? Y luego lo vimos en oraciones compuestas y así, ¿no? O sea, la referencia es de forma directa. Eso lo retoma, digamos, también de su propio maestro. O bueno, no sé si Bertrand Russell en realidad fue su maestro. Ahí sí la verdad es que no sé tanto sobre la biografía de Quine, o biografía intelectual, ¿no? Como de Quine. Al menos conozco estas dos grandes raíces, ¿no? La filosofía analítica, en términos, digamos así, russellianos, pero también, pues, esta filosofía, pues, como lo habíamos dicho, eh, esta concepción científica del mundo, ¿no? Para no llamarle positivismo, ¿no? Sino esta concepción científica del mundo, que obviamente propone, pues, el Círculo de Viena y este planteamiento filosófico. Entonces, bueno, y además de estas contribuciones en, digamos, filosofía de la lógica o en lógica, en teoría del lenguaje, también el propio Quine, pues va a tener una especie como de metafísica o de ontología, ¿no? De cierta manera. Entonces, según él, es necesario distinguir, digamos, dos niveles o dos clases de preguntas, ¿no? La primera pregunta, o sea, habría que distinguir en este análisis acerca de los entes, ¿no? Estas investigaciones ontológicas, ¿no? Acerca del ser, etcétera. Según Quine, es necesario distinguir entonces la cuestión entre, o la pregunta, ¿no? ¿Qué hay? ¿No? ¿Qué hay? ¿Qué objetos hay? De la cuestión, o qué cosas hay, ¿no? O qué seres hay. Hay que separarlo de la pregunta, ¿qué se dice? ¿Qué dice una cierta teoría acerca de lo que hay? ¿Qué es lo que dice la teoría acerca de lo que hay? Contestar esta segunda pregunta, ¿qué es lo que dice una cierta teoría o qué es lo que dice la teoría o una forma de teoría que hay? Nos compromete a reconocer que hay un lenguaje dado, que el lenguaje es como una especie de a priori, ¿no? A ver, imagínate, te voy a poner un ejemplo, un poco de esta distinción, ¿no? Imagina, yo estoy aquí en mi habitación, estoy aquí en mi cuartito, y de pronto tú llegas a mi cuarto, te invito a comer, pues aquí tenemos una comida, te invito a un café, etcétera, y de pronto nos ponemos filosóficos y te digo, bueno, a ver, Isis, querida, ¿cuántos objetos hay aquí? Uy, ya, ves aquí tú mi habitación, ¿no? Te invito a que, pues, no sé, incluso hasta voltees el colchón, ¿no? Pues si sale por ahí una cucaracha, o etcétera, ¿no? Y bajes ahí la ropa, no sé, lo que sea, ¿no? Y bueno, imagínate que es un poco esa circunstancia, ¿no? Entonces, en esa pregunta que yo te estoy haciendo, habría que distinguir la pregunta ontológica, es decir, en realidad, ¿qué hay? De la pregunta, por ejemplo, ¿qué nos dice el sentido común que es un objeto? Por tomar el sentido común como el nivel 1 de teoría, ¿no? Un nivel ya lingüístico, ¿no? Porque tenemos que dar, por supuesto, hay como un nivel ya discursivo, lingüístico, ¿no? ¿Qué dice cierta teoría sobre lo que hay? Es decir, ¿qué nos dicen nuestros conceptos que es un objeto? Y entonces, pues no sé, a ver, yo aquí siempre pongo mi ejemplo ¿no? Entonces, pues la pregunta es, bueno, ¿qué hay?
pues ya de pronto dice, bueno, hice todo el inventario y descubrí que hay 80 objetos. Bueno, y ya de pronto, bueno, 80, pero mira, 81, ¿no? Porque pues esto es una partecita, ¿no? Las partes de cada objeto. También es como que una cosa, ¿no? O sea, es parte de esto que a mí mi teoría me dice que esto es un objeto solo, ¿no? Solo un objeto. Sí, pero solo un objeto, pues tiene ya otro objetito, ¿no? O sea, vamos a ponernos así. Exquisitos, ¿no? O otro. O bueno, con sí, pues lo quito el perno y descubro que pues son dos, ¿no? En realidad. ¿No? Bueno, no se lo voy a quitar a porque ya está roto, ¿no? Pues le quito ese y bueno, obviamente también el pernito, ¿no? Esta cosa de acá, bueno, y lo que tiene adentro, cada uno de los signos, pues tampoco también es una cosa, ¿no? Digo, la rayita esa que se ve ahí, también es un algo, ¿no? Una raya, no sé, un puntito, algo. Cada uno de estos orificios, bueno, los orificios, a ver, ¿serán objetos? No serán objetos. ¿Qué es un orificio? Nos ponemos filosóficos, ¿no? En esa comidita, en esa cena con café y todo, ¿no? Entonces, pues, ¿qué hay? Eso es relativo a el lenguaje o la teoría en la que tú te mueves. Tú no puedes preguntar así en general el abstracto de qué hay. Porque el qué hay en general siempre está mediado por qué me dice la teoría o qué me dicen ciertas cosas. Y bueno, traemos a un biólogo y vemos aquí en mis almohadas pues una serie de microorganismos parásitos que viven de mi piel muerta, ¿no? Los ácaros y todo, que cuando a mí me enseñaron una foto de esos animales, microorganismos así, ay, ¿no? Ya hasta 2 veces me bañaba diario, ¿no? Casi me daban ganas de quemar mi colchón. Ahí viven, ¿no? Pues claro, pero es microscópico, entonces yo no lo puedo ver, pero, claro, ya hago yo y ahí ya hay un cierto nivel de teoría, ¿no? La teoría óptica, que me dice cómo funciona el microscopio, que existen objetos que también son invisibles, digamos, en términos de la posibilidad humana, ¿no? De nuestra visión así natural. Entonces necesitamos instrumentos para verlos. Hay objetos que no se pueden ver a simple vista. O sea, ¿por qué decir que un objeto solo es algo macroscópico, ¿no? Nada más lo que puedes ver, pues no, mira, aquí el biólogo ya sacó que el virus ya está de moda y que nos está llevando a todos, ¿no? Bueno, pues hay cosas que existen ahí, pero el chiste es más bien ver cuál es el lenguaje en el que uno se mueve. Eso va a ser parte, ¿no? de la filosofía que vamos a leer nosotros en 2 dogmas del empirismo. Es decir, esa especie de relatividad ontológica, ¿no? Es una de las cosas más famosas de esta metafísica, ¿no? Que mira, la verdad me parece muy sobria, ¿no? Y me gusta mucho, en realidad, fuera de esas grandes construcciones, y es parte también de la metafísica analítica, ¿no? Es una parte muy importante. ¿Cuáles son los temas? Pues los mismos de siempre, ¿no? Los objetos y sus propiedades, las relaciones entre objetos, los problemas de contingencia y de necesidad, son los mismos de la filosofía, o sea, no estamos inventando nada. Nada más que tenemos otras herramientas, ¿no? Tenemos la herramienta del lenguaje, tenemos la herramienta de la lógica, y no es que seamos fanáticos a ultranza, ¿no? Porque ya ahí lo va a ver el propio Quine, ¿no? No hay una especie como de ciencia primera, ¿no? O de filosofía primera. También la lógica y la matemática pues puede cambiar. Pero es más difícil que cambie, ¿no? Es más difícil que nosotros abandonemos esas creencias. Bueno, porque
la mayoría de nuestras experiencias están ordenadas así. Pero puede haber una experiencia, él le llama así, recalcitrante, que te puede hacer cambiar y a decir, bueno, pues efectivamente aquí esto es falso, ¿no? Es muy famoso Quine también, digamos, por proponer, igual que su alumno Davidson, una teoría del conocimiento y una teoría de la justificación en términos coherentistas. Entonces, eso también es importante. Nosotros ya más o menos lo estábamos viendo con el propio Sellars, ¿no? Es decir, el significado de los contenidos en términos epistémicos no se determina de forma unitaria, de forma uniyectiva, sino que se involucra en una red inferencial, según la perspectiva de Sellars, ¿no? Se involucra en una serie de reglas y de prácticas y no sé qué, ¿no? Entonces no es una cosa aislada, sino que vas aprendiendo todo un conjunto de cosas. Y parece que Quine también tiene una perspectiva holística del significado y de las creencias, del conocimiento. El propio Davidson tiene un escrito que así se llama, ¿no? Una teoría de la verdad coherentista y del conocimiento. Perdón, una teoría coherentista de la verdad y del conocimiento. Perdón, Donald Davidson, ¿no? En el que, digamos, pues explora las ideas de su profesor, su maestro, ¿no? Entonces, bueno, fíjate, ese es un tema que a mí realmente pues, sí me llama la atención, ¿no? Porque, pues, ¿cómo defines un objeto, no? Ahí estás mediado por un cierto lenguaje o por un cierto nivel de teoría, ¿no? O sea, un poco sobre esto, Quine llega a una especie de conclusión, que se ha convertido como en una frase, ¿no? Así muy famosa. Es como una especie de fórmula. El ser es el valor de la variable. Eso es el ser. El valor que te da una variable en una función semántica. Acuérdate, tienes f de x, ¿no? Función de x es el enunciado. Perdón, la proposición, perdón, es la función que todavía no está saturada y le tienes que poner un concepto que si es saturado, el concepto es un nombre propio, ¿no? Y cuando tú le pones el nombre propio, que es ese concepto, acuérdate, el concepto se refiere o directamente o indirectamente, no importa, pero el concepto o el nombre propio lógico, más bien dicho, de mejor manera, se refiere al objeto. Y la función es justo, ¿no? Eso, la predicación que se hace acerca de ese objeto. Entonces, tú introduces la variable, tú introduces ese nombre propio, pum, ¿no? Y eso es el ser. F de X. Esa X, el valor que tiene esa X, que nosotros no lo sabemos, ¿eh? Porque es una variable. No sabemos cuál es el objeto, pero lo ponemos una X. ¿Qué pasa cuando ya no decimos X, sino decimos Carlos, ¿no? No decimos los seres humanos son felices, sino decimos Carlos es feliz. Entonces, ese ser feliz es una función, ¿no? F de X. Y lo que hago yo es saturarla con un nombre propio. Ahora, no nada más X, ¿no? X es feliz y eso puede tener dos opciones, verdadero o falso. No, sin importar quién sea X, ¿eh? Pero cuando yo digo Carlos, cuando yo a esa X le doy un valor, Carlos o Pepito, ¿esos son felices? Eso es un poco la idea de Quine, ¿no? Esa fórmula tan extraña. Pero como es una fórmula, pero no
esta fórmula no expresa, perdón, mejor dicho, cuál es la ontología verdadera. Porque es una fórmula muy amplia. No me puedes decir cuál es efectivamente real, ¿no? En cuanto a fórmula, en este sentido, ¿no? El ser es el valor de una variable. Lo único que nosotros obtenemos es un medio a través del cual se puede expresar la conformidad de una teoría con un modelo ontológico previo. O sea, fíjate, esta fórmula no me dice si mi ontología es verdadera, es decir, si mi descripción acerca del mundo es verdadera. Solo habla de la coherencia que tiene junto con su mismo sistema. Exacto. Lo único que es que, para, al menos, es coherente con un sistema ontológico previo, ¿no? Pero no más. O sea, a ver, esta creencia, esta ontología que yo tengo, mejor dicho, esta ontología que yo tengo no es una creencia, esta ontología, esta teoría acerca de la realidad que yo tengo. Esta fórmula no me puede decir si es verdad, pero sí me puede decir si mi teoría o mi ontología es coherente con algunas otras ontologías previas. ¿Cuál es el grado de coherencia que tiene con otras ontologías? Porque a lo mejor la ontología que tengo yo, Francisco, es que solo existen objetos macroscópicos. Es decir, que podemos ver de un tamaño mediano, vamos a decirlo así, ¿no? Ya ni siquiera micro, sino tamaño mediano. Porque vamos a decir que a lo mejor esta cosa no es un objeto, ¿no? Sino es parte de un objeto. Ok. Porque es muy pequeñita y tal. Entonces, objetos de un tamaño medio, ¿no? Bueno, cuando yo doy esa fórmula, ¿no? El ser es el valor de una variable. Esa fórmula no me va a decir si realmente mi ontología es real, sino si coincide, por ejemplo, con la descripción ontológica de la física. ¿Qué tan coherente es mi idea de que solo existen los objetos macroscópicos, no? Pues ya ves aquí los átomos, ¿no? Bueno, no los vemos, pero ahí están. Son objetos, ¿no? Incluso ya decíamos que ni siquiera los átomos son indivisibles, ¿no? Que era un poco la idea de átomo, ¿no? No divisible. Bueno, ya sabemos ahora que también se pueden dividir y que hay otras propiedades. Entonces, mi idea o mi ontología de que en el mundo nada más hay objetos, ¿es coherente con esta otra o no? Ojo, pero no me dice cuál de las dos es verdadera. Si la de la ciencia o la otra. Por eso él va a hablar de una especie de relatividad ontológica, ¿no? Tenemos que especificar cuál es el lenguaje en el que nos estamos moviendo. Sí, porque si vamos a presuponer una ontología de objetos puramente, digamos, a simple vista perceptibles, bueno, pues entonces pongámonos de acuerdo y decimos, en esta casa, en este cuarto, pues el profesor tiene 80 cosas. Oye, pero mira que los tornillos de su lente, no, 80 cosas, porque eso es en nuestro... Ah, bueno, ya se especificó. Sí, pero en el lenguaje de la física o el de biología, pues, el profesor en sí mismo pues, ya es como 80 partes, ¿no? Tiene 80 objetos. Y más si no se baña, ¿no? Ya tiene la caries, ahí el frijolazo, ya le salió una de estos lagañas, un moco, ¿no? Cada una de esas cosas es un objeto, pues. Cada pestaña.
según, pero tenemos que delimitar en qué lenguaje nos estamos moviendo. Eso es en lo que tenemos que ser claros. Y tiene también que ser coherente con, digamos, las teorías de física aceptadas o así. Particularmente con la física y con la lógica, pero digamos, no habría nada, o sea, que nosotros dijéramos, es que porque el mundo es así, ¿no? Porque el mundo se ordena lógicamente, tipo Wittgenstein, ¿no? En el que esta logicidad de nuestro lenguaje correspondería a cierto ordenamiento también lógico de la realidad. No, aquí no. Acuérdate, o sea, esta simple fórmula no nos da no nos dice qué es cierto o qué no es cierto. No nos dice cuál es la ontología verdadera. Si la de la física o la de la lógica. Pero estas dos, física y lógica, nos han dado visiones más coherentes, ¿no? De la realidad. No es que sean las más verdaderas, porque mañana uno puede salir y lanzarse por aquí por la ventana y en lugar de caer hacia abajo, pues puede caer hacia arriba, ¿no? Puedes tener una experiencia recalcitrante en la que de 2 más 2 es igual a 7. Entonces toda la lógica se puede venir abajo, claro. Hay como una especie de prioridad de la experiencia frente a la teoría, ¿no? Muy en el empirismo, pues, naturalista, a fin de cuentas, ¿no? Bueno, pero ahora hablamos de ese naturalismo. Entonces, no se trata, en la intención del autor, o en la intención de Quine, examinar cuestiones ontológicas. O sea, esa es como una confusión en metafísica, ¿no? Sino establecer los presupuestos ontológicos de los lenguajes. No sé si esto queda claro. O sea, cuando nosotros hacemos metafísica, y eso es como la confusión, creemos que estamos respondiendo a la pregunta de qué hay. ¿No? Así, o sea, estamos tratando de hablar, digamos, de cuáles son los presupuestos ontológicos del mundo. ¿No? En realidad, nosotros estamos preguntando, dice Quine, ¿no? Sí, por los presupuestos ontológicos, pero del lenguaje. Es como, por ejemplo, un matemático se dedica a, pues, analizar y ya sea fórmulas así, de cosas en relación a la aritmética en general, ¿no? Pero una persona que se dedica a hacer un sistema formal de matemáticas no está haciendo lo mismo que hace un matemático. Es decir, lo que tú estás haciendo es un sistema o un lenguaje, algo para que sea más traducible, no sé cómo decirlo, lo que está haciendo la otra persona. Sí, 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 sí. Mira, no es que lo que exista o lo que hay dependa de cómo usamos nuestro lenguaje. Tampoco es que sea como tan así, ¿no? Pero lo que decimos que hay sí depende de cómo usamos el lenguaje. Lo que decimos que hay. Y nosotros estamos en ese nivel. Entonces, tú me pones el ejemplo del matemático, ¿no? Para el matemático, él dice que hay números. Existen los números. Hay números, ¿no? Entonces, cuando nosotros cuantificamos, ahí está la lógica, por eso es tan buena. ¿Qué es lo que hace la cuantificación? Nos comprometemos a admitir entidades concretas, existe un X tal que X no sé qué, y a veces entidades abstractas, para todo X. Ahí está la cuantificación. Así es como usamos nuestro lenguaje, ¿no? Existe un X tal que tal. Entonces, ahí estamos usando el lenguaje en términos concretos.
Y luego, en el otro sentido, decimos A para todo X, pero estamos cuantificando. Y con esa cuantificación, ¿no? Digamos, lo que hacemos es introducir ciertos niveles de lenguaje. A veces concretos, a veces abstractos. Y la verdad es que, en el fondo, Quine va a ser muy nominalista, ¿no? No van a existir estas entidades abstractas, universales, ¿no? Son simples nombres. Fíjate, la ontología o la metafísica de Quine va a ser realmente como muy pobre, ¿no? En el fondo, uno de los intentos de Quine va a ser tratar de construir un lenguaje que reduzca todo enunciado sobre entidades abstractas a enunciados sobre relaciones concretas, sobre entidades concretas. Hacer un uso existencial de las fórmulas lógicas, ¿no? ¿Hasta qué punto se puede construir un lenguaje que pueda reducir todas esas generalizaciones que no existen, ¿no? Porque son simples nombres, son simples funciones, son formas de usar el lenguaje. A veces lo usamos para referirnos a cosas concretas y a veces lo usamos para referirnos a entidades abstractas. Y con tan abstractas como sea, ¿no? Cualquier concepto, todo para todo X. O existe un X, ya tenemos ahí la cuantificación, ¿no? Acuérdate que para los analíticos ese problema de la existencia, desde el propio, ay, esta señora del PIC que me distrae, perdón, desde, ya hasta se me olvidó que te estaba diciendo, es que de veras me puso nervioso la señora del PIC, que me da risa cómo gritan. Así siempre. A ver, no, estoy sobre el nominalismo, ¿no? Y cómo es que el nominalismo quineano, de pronto, digamos, no va a aceptar la existencia de estas entidades abstractas, porque para él, en el fondo, eso, ¿no? Solo van a ser simples funciones, y recordar que para los analíticos, ¿no? El problema acerca de la existencia, ya desde Carnap, es hacia allá, hacia donde iba hace rato, perdón, ya desde Carnap, ese problema se resolvía justamente con la cuantificación. Cuando Carnap hace este análisis, no sé si te acuerdas de la superación de la metafísica a través del análisis lógico del lenguaje, en el que dices que él está utilizando, Heidegger, está utilizando la idea de existencia como si fuese una predicación. Esta es confusión, ¿no? Según estos filósofos. O sea, es que Heidegger no se da cuenta que esa noción de existencia en realidad no es una función predicativa. No es algo al que tú le pongas, ¿no? Como un f de x que tú lo satures con un nombre propio y te dé un valor de verdad. Existe, ¿no? Como si fuera el misma función o una función de forma análoga a es verde, como si fuera una propiedad de la cosa, ¿no? No. La existencia no es una predicación, no es una función en la que tú le pones el nombre propio, f de x, y te da verdadero o falso. No. Es más bien una herramienta que nos permite cuantificar, que nos permite delimitar nuestro... Vamos a hablar de concretos o de abstractos. ¿Cómo empieza la lógica de primer orden, no?
un poco lo que empezamos aprendiendo es justamente esa noción de cuantificación. Para todo X, tal que X cumple con este requisito y por lo tanto, y luego entendemos la regla del operador existencial, ¿no? Y cómo es la negación del existencial. Pero ahí, eso es más bien, digámoslo así, quiero recordar el nombre técnico, ¿no? Más que ser una función predicativa, es una... Ay, se me va. Lo mismo que... Es lo mismo que son, por ejemplo, la disyunción, la conjunción, son estructuras semánticas, ¿no? No sé, esos son conectivos, ¿no? Son conectivos, es un operador lógico. Es un operador lógico. Tú sabes que en la conjunción, tienes ¿cómo va a funcionar? Tienes tu tabla de verdad. Entonces, ¿qué es lo que nos muestra? ¿Cuál es el significado de la I? Bueno, su tabla de verdad, ¿no? Independientemente de los valores. Entonces, ¿qué es la I? La O, el por lo tanto, etcétera, son funciones de verdad. Lo mismo es la cuantificación, es una función de verdad que se resuelve en una tabla semántica. No es una función predicativa. No es una propiedad, no es un predicado. Al igual que estos signos, sí, no, por lo tanto, son operadores semánticos, de valores de verdad. La existencial va a tener sus propios valores de verdad, sus propias reglas, sus propias tablas de verdad. Con la I, con la O, etcétera. Particularmente con la I, ¿no? Existe un X tal que X y Y de X, ¿no? Generalmente sabemos que en la cuantificación existencial, el operador semántico es el existencial, pero la, digamos, función de verdad siempre va a ser una conjunción, o la mayoría de los casos. Cosa que sucede con la universalización o con la generalización, o la universalización. Para todo X, tal que función de X, entonces función Y de X. En el que para todos los, o la mayoría de las generalizaciones o de los universales, la regla o la función de verdad siempre va a ser una implicación. Así son las reglas, ¿no? Para todo, siempre vamos a tener, para todo f de x, si p de x, entonces r de x. Y en el existencial vamos a tener e de x, existe un x tal que e de x y r de x. Bueno. Entonces no es una predicación, es más bien eso, ¿no? Una forma en la que se establecen los valores de verdad. Es un operador de verdad, de la misma manera que, por ejemplo, cuando ampliamos nuestro vocabulario lógico, no solo la cuantificación, sino empezamos a hacer, por ejemplo, lógica modal, si esta lógica de posible y necesario, no sé si por ahí la has averiguado o has visto algo, tenemos no solo la E invertida o la A invertida, sino aparecen otros operadores lógicos, como es un cuadradito y un rombito. El cuadrado significa necesario. Es necesario que para todo X se cumpla esta función predicativa. Y tenemos el rombito en el que es posible que existan algunos X. Pero ese necesario es posible igual que la negación, la conjunción, son que el cuantificador
son operadores lógicos. No son constantes, no son variables, no son funciones predicativas. Eso les ahorra mucho a los metafísicos analíticos, ¿no te parece? O sea, ya un poco también para desmontar la idea de la existencia de Dios, ¿no? A esa argumentación para demostrar la existencia de Dios, pues dices, oye, pero si la existencia no es un predicado. A ver, ¿qué nos diría? ¿Existe un X tal que es Dios y es perfecto? Pues sí, ¿no? Pero a ver, ese existe, ¿cómo lo ahí sí tenemos cómo probar, ¿no? Concretízalo. Ahí tienes que tú dar la demostración, no quiere decir inmediata, pero al menos empírica, ¿no? Porque estás hablando de algo concreto, algo particular. Existe una cosa tal que esa cosa es Dios y existe, o es perfecto, o lo que sea. Bueno, si tú dices que existe una cosa tal que es Dios y existe, eso así como lo dije, no tiene ningún sentido en lógica. No dijiste nada. Acuérdate que está la idea de fórmulas bien formadas, ¿no? Porque tú tienes que decir, existe un X tal que es Dios y existe, pues, pero el existe no es una propiedad lógica, no es un nombre propio tampoco es una, no sé, tiene su propia característica, ¿no? Sobre todo en esa idea, ¿no? O sea, pensar que la existencia no es una predicación. Fíjate, la filosofía analítica hizo mucho con eso, la verdad. Aunque por ahí también un filósofo analítico norteamericano, pero fíjate, filósofo analítico, pero filósofo de la religión, con todo, Alvin Plantinga, aquí ahorita te anoto su nombre. Creo que todavía sigue dando clases en la Universidad de Cornell, me parece que estaba dando clases. Alvin Plantinga ha hecho muchos estudios sobre, como buen analítico, ¿no? La construcción de un argumento ontológico, un argumento para demostrar la existencia de Dios, ¿no? Entonces, él se ha metido mucho a ese análisis muy, muy analítico, muy, muy de lógica, etcétera, pues acerca de las argumentaciones acerca de la existencia de Dios. Y bueno, ahí tiene cosas padres. Yo lo conocí a él por otras cosas, ¿no? Más bien como de filosofía de la mente y así. Él es un poco naturalista, pero también porque tiene unas cosas acerca del mal. También se ha hecho cosas como de ética analítica, ¿no? Ha hecho análisis acerca de la maldad o del mal, ¿no? Podríamos decir un tema, ¿no? O de las cosas, cómo es que evaluamos en términos morales la maldad, ¿no? Pero desde una visión analítica. Entonces, es bastante bueno Alvin Plantinga, es un filósofo sí analítico, pero bueno, pues ahí está, ¿no? Sigue, o sea, a pesar de todo, de que uno puede decir, bueno, ya, después de Bertrand Russell, ¿quién va a seguir siendo cristiano o lo que sea? Pues todavía, ¿no? Todavía allá aparecen. Y de su propia camada, o sea, de su propia tradición, ¿no? Los propios analíticos, al menos con Plantinga. Bueno. Pero es interesante al menos. Ahora, entonces ahí se ahorra ese aspecto pues, metafísico, entre comillas, ¿no? Cuando tú sabes usar el lenguaje lógico, te ahorras todo pues pseudos problemas, ¿no? Perdón, ¿dices, perdón? Es como un filtro, ¿no? Que tiene cada tipo de pensamiento.
como se enfocan en unos temas, entonces, y cómo se utiliza cierto lenguaje y cómo se sigue una línea de pensamiento, hay problemas que simplemente no son problemas para cada línea, por así decirlo. Ujú, ujú. Sí, en el fondo parecería que Quine va a ser como muy relativista, ¿no? O sea, a veces se le ha acusado, ¿no? De parecer ser muy relativista porque nos lo va a decir un poco más adelante, yo tal vez lo diga con otras palabras, pero aquí tengo unas diapositivas que ahorita tal vez veamos. Eh, por ejemplo, uno de los dogmas sobre los que se ha construido el empirismo, según Quine, y cuando habla de empirismo está pensando en el positivismo lógico, que es el último de los empirismos. Dice él, aquí se basan en una especie de confusión. La epistemología tradicional hace una distinción entre juicios analíticos o entre lo que es analítico y lo que es sintético. Sin embargo, esa distinción no se puede trazar de forma universal, porque lo que es analítico en un lenguaje puede ser sintético en otro. A ver, si pensamos que lo analítico es una cuestión de sinonimia, algo es verdadero en virtud de su significado, son sinónimos, ¿no? Ser calvo, no tener pelo, todos los calvos no tienen cabello, no tienen pelo. Eso es verdad. Y ahí nosotros podemos decir, es una verdad analítica porque ser calvo significa lo mismo que ser verdadero. Perdón, que no tener cabello. Entonces ahí la verdad o la analiticidad se entiende como sinonimia. Son sinónimos, significan lo mismo. Pero en un lenguaje distinto, a lo mejor, bueno, pues tú me ves a mí ahorita así con mi mullet, ¿no? Tan bonito, que por lo menos para mí me gusta, ¿no? Pero llega otro que pues viene de una comunidad así en la que todos son como el tío Cosa, ¿no? Así, ya sabes, greñudotes y con barbas y con todo, ¿no? Peludos así. Este está calvo. Velo, mira, como aquí no le sale. Y menos acá, mira, ya, perdón, ya ahora sí ya te denuncié mi calvicie. Aquí menos le sale. Pues este ya está pelón. Sí, pero lo que en un lado significa ya estar calvo, en otro a lo mejor significa no ser, no estar, no tener cabello. Entonces, en un lenguaje, lo que puede ser analítico, en otro lenguaje distinto puede ser sintético. Entonces, esa distinción entre analítico y sintético, ojo, siempre tenemos que decir en qué lenguaje concreto nos estamos refiriendo. Esa distinción no se puede trazar, eso es lo que está diciendo Quine, independientemente del lenguaje. Analítico y sintético no es algo que sea independiente de tu teoría acerca de la realidad, ni del lenguaje que tú utilizas. Es analítico, sí, en matemáticas, ¿no? Pues ahí sí, no sé qué. O en nosotros nos significa analítico, nos significa sintético, ¿no? Ah, bueno, esa es una cosa. Perdón, ¿y si querías decir algo? No, no, es que iba a tener mi Ah, micrófono encendido, pero de repente empieza el ruido, entonces lo apago. no te preocupes. No, mira, ya pasó la señora del picte, que eso me distrae más, la verdad. Es que me da risa cómo grita picti. En lugar de decir picte, dice picti. Pero el picti dice tamal de bola, chipilín, picti, ¿no? Entonces, me da risa, ¿no?
la verdad. Perdón, pero me da risa. Venga, ¿qué le vamos a hacer? Bueno, fíjate, este punto a mí me parece muy, muy interesante de la filosofía de Quine, sin duda, ¿no? Considerar que en el fondo hay como una especie como de supremacía, ¿no? De las cuestiones experienciales, ¿no? Pero el lenguaje, en el fondo, es como una especie también de a priori. Estas distinciones supuestamente epistémicas, ¿no? Supuestamente lógicas, de analítico y de sintético, si se basan en la sinonimia, es que es analítico porque significa lo mismo. Esos sinónimos, esa sinonimia, lo que en un lenguaje es sinónimo, en otro puede no serlo. Entonces ahí ya quitaste toda la idea de analiticidad. No, esa distinción entre analítico y sintético es ficticia. Es un poco de las conclusiones a las que va a llegar Quine en este escrito, ¿no? Sobre dos dogmas. No hay tal distinción entre enunciados sintéticos o verdades sintéticas que vengan de la experiencia, ¿no? Que se capten, no sé, vía inmediata, y, digamos, estas otras verdades, ¿no? Conceptuales o así. A pesar de que es crítico Quine, sí hay como una especie de continuum para él, que va de la percepción sensorial hacia nuestras construcciones más teóricas, porque todas ellas están mediadas por lenguaje. Claro, el chiste es saber qué lenguaje estamos desarrollando, cuál es el que estamos usando. No estamos del todo solos, pues está la guía de la ciencia. Esa visión de la ciencia nos ha dado una idea lo más coherente hasta ahora a todas nuestras visiones que hemos tenido. Igual que la lógica. Pero mañana cambian, o al rato tengo una visión, o tengo una experiencia recalcitrante, y aunque estén en el centro de nuestro sistema de creencias, ni modo. No hay ningún concepto que no sea inmune a la experiencia. Ahí, a pesar de todo, ¿no? O sea, no hay una discusión, es que es un concepto de la experiencia, esto es un concepto teórico. No, es un continuo. Claro, nada más que en esa red de creencias, hay unos sistemas más articulados que otros, ¿no? Por supuesto. El que hasta el momento ha sido el más coherente, el más articulado, es la lógica, las matemáticas, las ciencias. Hasta el momento, pero ya luego puedes venir los seres humanos pueden experimentar algo nuevo, lo que sea, cambia tu visión, incluso las matemáticas, ¿no? Son sagradas, ¿no? Lo único a priori es ese nivel discursivo. No el nivel epistémico, ni el nivel semántico, no, el puro nivel discursivo. Eso es lo único a priori. Frente a una especie como de convencionalismo lingüístico y lógico que tiene el Círculo de Viena, ¿no? Para los cuales la lógica y los lenguajes pues son invenciones convencionales y que bueno, pues es eso, ¿no? Son convenciones, son inventos, son artificios. No es algo así como que realmente la realidad, ¿no? Cosas así. No sé si lo ves, creo que aquí se sigue una suerte de nominalismo, ¿no? Como creo que esta escuela, en general, la filosofía analítica, o por lo menos en esta perspectiva quineana, yo diría incluso russelliana, suele tener esa idea de que en realidad esos nombres, esos conceptos generales, pues deberían ser considerados como eso, ¿no? Como simples nombres, y no como entidades que existan en realidad, ¿no? Como que lo único que existe son las cosas particulares.
Acuérdate de esa frase, ¿no? El ser es el valor de la constante, o sea, las cosas particulares. El valor de la constante, y la constante es la cosa particular. Aunque claro, esa frase no te va a decir si eso que tú llamas particular realmente no es. No te va a decir si tu ontología es concreta, o perdón, es verdadera. Entonces, estos lenguajes y, digamos, pensamientos que ya estaban predeterminados, y son con los que uno tiene que, digamos, con los que uno trabaja a la hora de formular incluso sus propias teorías o sus propios lenguajes. Estos, como ya estuvieron predeterminados, todavía es como con las ciencias, ¿no? Se pueden cambiar. Uh-huh, uh-huh. Pero, Sí, adelante, dices. entonces, ¿cómo sería, cómo se entendería en esa línea de pensamiento un lenguaje o una teoría nueva si tú tenías que haber hecho, si para hacer una nueva tiene que ser de cierta forma coherente con lo que ya venía predispuesto? A ver. Porque no se trata de si es verdadero o no, se trata de, por ejemplo, es como voy entendiendo, no he leído el texto que nos dio, porque me confundí, No te pero preocupes. si se trata de expresar tu lenguaje o tus usos del lenguaje que tú expresas para hablar de las cosas o de la realidad, eh, no solo tienes que hablar con coherencia dentro de tu propio lenguaje, sino que tiene que tener lenguaje con lo que ya estaba preestablecido con lo anterior. Entonces, a la hora de crear uno nuevo, ¿cómo se daría? O sea, no sé si me estoy explicando bien. Sí, pero a ver, voy a tratar de hacer un poco de sentido a lo que he escuchado, y ya tú me dirás, ¿no? Tú me dirás. Una cosa que comparte tanto Quine como Sellars es una especie de aversión al atomismo lógico, ¿no? En sus cuestiones semánticas, el propio Quine va a abogar por una especie de holismo del significado, ¿no? En el que comprender el significado de una palabra, de una proposición, de un nombre propio, involucra establecer relaciones lógicas con otros elementos, ¿no? O con un sistema de proposiciones, nombres, etcétera, con un conjunto, como le quieras llamar. Es claro, cuando nosotros ingresamos al lenguaje, cuando lo vamos aprendiendo, cuando adquirimos esta propiedad y cuando vamos desarrollándola, etcétera, que la capacidad para desarrollar el lenguaje es innata, ¿no? Digamos, a lo mejor hasta es un accidente meramente azaroso. Por ahí me contaba alguna vez un amigo biólogo que realmente es muy impresionante, yo la verdad le creí, ¿no? Realmente es muy impresionante porque el hecho de que nosotros podamos hacer estas articulaciones de sonidos de esta forma se debe en realidad a un accidente, él dice, de la evolución, porque cuando los seres humanos, digamos, pasamos de andar de ese proceso de hominización, pasamos de andar de los árboles, etcétera, apoyados, digamos, en nuestras manos también, y estar erguidos, los, las cuerdas bucales, ¿no? No cambiaron de posición, permanecieron, digamos, de la misma forma, horizontal, ¿no? En la que estaban, y bueno, eso dificultaba, por ejemplo, que pudiésemos tragar cuando empezamos en este proceso de hominización, ¿no? Porque, bueno, pues, estas cuerdas que estaban en términos horizontales tapaban el alimento, ¿no? Entonces, ¿qué ha tenido que hacer? Pues girar, ¿no? Bueno, girarlas así, como la tienen la mayoría de los bípedos, ¿no?
tienen paralelas, no horizontales, ¿no? Perpendiculares, perdón, mejor dicho, ¿no? No, paralelas, ¿no? Perpendiculares es como les estoy diciendo. Entonces, bueno, y obviamente, pues el hecho de que tuviéramos así eso impedía que tragáramos bien, ¿no? Que pudiésemos deglutir. Pero si nosotros no tuviésemos las cuerdas de esta forma, no podríamos emplearlas para organizar sonidos más allá de los que hacen los animales, ¿no? O sea, gracias a eso, gracias a que las cuerdas vocales no giraron, eso es un accidente de evolución. Podemos hacer este sonido. Bueno, ese es el origen del lenguaje, cuándo nació, sí, no importa, pero cuando tú naces y te introduces en la práctica social, ya tus padres te van diciendo, mira, hijito, ¿no? O carro, o ya te van hablando en inglés, en español, como sea, ¿no? Te van introduciendo en la práctica del lenguaje. Digamos, ahí tú estás adquiriendo potencialmente, un sistema completo, aunque no sea el más coherente. Pero tú ya te adquieres de un cierto sistema, que a lo mejor se encuentra en la orilla, ¿no? Porque puede llegar una creencia X exterior a ese sistema y destruirlo. Pero imagínate los que están más en el centro de la red de creencias, como la lógica y las ciencias. Están más, reciben estas experiencias, pero pues están más lejos, ¿no? De que se pueda cambiar. Pero aún así, puede venir una experiencia tan dura que en ese sistema coherente, pues, que es el más coherente al que hemos llegado, digamos, se pueda venir abajo. Entonces, ahí, por ejemplo, ¿no? Está esa visión. No sé si hago sentido a ese primer comentario. Claro, cuando nos introducimos en el lenguaje, nos introducimos en un sistema con cierta coherencia. Puede que ese sistema o ese conjunto de creencias, ese conjunto de significados, no sea el más coherente al que hemos llegado. Que, según Quine, en el centro se encuentran la ciencia y las matemáticas, y la lógica. Pero a lo mejor me encuentro en medio, un poquito menos en medio, o en la orilla. Por ejemplo, mi creencia de que hace calor, ¿no? Bueno, no tengo que ir a la escuela, es una creencia muy básica, etcétera, que de cierta forma podríamos decir con ese lenguaje celarciano es directa, ¿no? Con experiencia. Esa experiencia se encuentra más en la orilla, porque puede ser más refutada o puede ser más falseada por la simple experiencia, que por ejemplo, no sé, el teorema de Peano, ¿no? De las matemáticas, que el sucesor de un número es otro número. A lo mejor, pues no sé, es más fácil demostrar que no hace calor o que sí hace calor que demostrar lo otro, ¿no? O que haya una experiencia que verifique o falsifique esto a esta que se encuentra, digamos, no porque sea más verdadera, ojo, no, porque eso no lo puede decir nuestra ontología general. No es que las matemáticas sean, pero ordenan de forma más coherente este sistema de creencias. Que la creencia más naif, de que si tú sales a la calle y pues hace frío, ¿no? En lugar de una experiencia un poco ya más articulada, más cercana, bueno, hay una presión atmosférica de tantos atmósferas, ¿no? Hay un viento que viene de tal lado y está una baja presión, etcétera. Bueno, pues ya, pues el clima, no nada más hace calor, ¿no? Esa visión puede ser un poco más ordenada, puede ampliarnos de mejor manera, ¿no? Pues, nada más hace calor, es que hace sol. Yo no sé por qué hace calor si no hace sol. Bueno, pues ya te saca uno que tiene una visión un poquito más amplia, ¿no? Mira,
más coherente, o sea, con coherente no, con coherente, ¿qué es lo que quiero decir? Que abarca mayores elementos dentro del sistema, le da un orden a los elementos que aparentemente están dispersos dentro de un sistema, ¿no? Bueno, pues hace calor porque no solo es, digámoslo, el sol, también tiene que ver la presión atmosférica, tiene que ver el viento, la altura de la ciudad, ¿no? Cuántos metros al nivel del mar, cuántos menos. Como un nudo en la red. Perdón. Como un nudo en una red. Exacto, exacto. Es justo Quine tiene la idea de la red de creencias. Y esos nodos son esas creencias que vuelven coherente todo lo demás. Son nodos, nodos, así literalmente les llama así. A esta red de creencias. Pero esos nodos se pueden romper, también. Efectivamente, qué bueno que me lo recuerdo, porque es justamente eso. Él usa esa expresión, the web of beliefs. La red de las creencias, ¿no? Y como toda red, pues tiene sus nudos en donde se engarzan los hilos. Efectivamente, ¿no? Eso es así. Y claro, hay unas partes de la red pues, que son las más débiles, vamos a decir, que viene cualquier experiencia y las lleva, las rompe. Y hay otras que no, son más sólidas, ¿no? Pero esas que son más sólidas, no es que porque sean más sólidas, porque sean más verdaderas. Puede venir un pez globo o un delfín o lo que sea, y rompernos nuestra red. Aunque tenga el mejor nudo, todos los nudos, ¿no? Entonces puede venir una experiencia, aunque nosotros no lo creamos, ilógica, que si es lo suficientemente fuerte, por eso le llama recalcitrante, ¿no? Si es lo suficientemente fuerte, va a remover, imagínate, todo el sistema de creencias. Incluyendo la lógica y las matemáticas y la ciencia, y todo también los puede remover. Hasta ahora no. Han resultado ser los más... Pero a ver, si yo hago la pregunta, ¿qué es más verdadera? ¿La ciencia, la ontología de la ciencia o la ontología del lenguaje de todos los días? Esa respuesta no me la puede dar esta fórmula. Ser es el significado de la constante. Esa fórmula no me puedes decir cuál es más verdadera. Esa es una cuestión empírica. Pero sí me puedes decir cuál de las dos es más coherente. O cuál de las dos encaja mejor con otros modelos de lenguaje, con otros marcos conceptuales, etcétera, ¿no? ¿Cuál es más coherente respecto a otra, no? Y cómo podemos compararlas, etcétera, pues gracias a eso, ¿no? Entonces, ahí sí, creo que eso marca cierta diferencia, le da cierta sofisticación a la crítica de Quine, ¿no? Entonces, bueno, además de todo esto, ya tal vez un poquito para cerrar, una importante y muy discutida teoría que también Quine tiene es la que formula, ya lo habíamos visto, bueno, nada más para cerrarlo, ¿no? Es una oposición abierta al reduccionismo en lógica, es decir, que puedes transformar o puedes reducir enunciados a otros enunciados lógicos sin perder significado. Era una de las cosas que más tenía el propio Carnap. La idea de que tú puedes reducir a expresiones simples enunciados sumamente complejos, ¿no? O enunciados completamente teóricos, tú los puedes reducir
a expresiones sense data o protocolares. Entonces ahí también Quine va a tener una fuerte oposición en este texto de dos dogmas del empirismo, ¿no? Además de lo que ya he dicho de la división de los enunciados entre analíticos y sintéticos. En contra de esto, va a proponer una concepción de la epistemología que va a llamar holismo pragmático, ¿no? Y obviamente, pues, lo va a concebir como un conjunto en el que el lenguaje y el conocimiento, como un todo estructural, responde a la experiencia. La experiencia, entonces, afecta directamente a las partes exteriores de este todo y de forma indirecta a las partes internas. Pero este lenguaje no solo va a ser como una especie de a priori, ¿no? También es algo a posteriori, ¿no? Como tú bien lo señalaste, que se va transformando, ¿no? Con el paso de las experiencias futuras que vamos teniendo. De cierta manera, Quine va a postular una especie de empirismo antidogmático que nos permite entender cómo es efectivamente la estructura de las teorías científicas. Que son eso, herramientas que nos permiten predecir experiencias futuras a raíz de experiencias pasadas. Y nada más. Ya tendré tiempo para exponerte mi trabajo que tengo aquí, una presentación de diapositivas, ¿no? Sobre Quine. El viernes que nos veamos, son una serie de diapositivas. Te pido por favor paciencia para ti, porque es un texto difícil. Y bueno, no sé si tal vez para que no quede por ahí en el aire la cosa que hicimos o que leíste tú de Davidson, pues ahí tal vez que traigas algo, algún apuntecito o alguna duda, algo que hayas tomado, rescatado y lo comentamos, ¿no? Con todo gusto. Sí. Voy a hacer la lectura para que... Bueno, sí. Tente paciencia con Quine. Yo te daría un poco ese consejo, ¿no? Ten paciencia con Quine. Es un texto complicado de los dos dogmas, a pesar de ser un pequeño artículo.